Pero que mismo proyecto es con Retintín. ¿Tú crees que estoy usando algo de... soy un poco... ¿no? Esto sarcástico? Emanuel. Hombre, seguro que para ustedes, para algunos de ustedes y algunos de ustedes, pues obviamente no es una cosa muy de su agrado, pero en fin. Ya lo sé. Bueno, una de las cosas que faltaba por hablar, y aunque también tampoco tiene mucho demasiado que hablar, es gestionar los costes, ¿vale? Establecer los costes, estimar los mismos y determinar el presupuesto. Entonces, lo de establecer los costes, ¿qué tipo de costes van asociados a su proyecto? Pues eso, por supuesto, hay determinados costes que son comunes para cualquier tipo de coste, pero otros son específicos y ustedes pues los tienen que haber determinado. Estimar los costes pues es muy sencillo, simplemente pues te vas a un proveedor que te pueda dar ese servicio o que te pueda dar si tienes que comprar material o tienes que comprar algún tipo de equipamiento y ahí obviamente ahí te va a dar el coste. Y otros costes como son los del personal, pues ya tiempo atrás ya les dije cómo lo podían hacer, ¿lo recuerdan o no? Entonces aquí dice que determinar el presupuesto. Entonces, ¿qué es un presupuesto? Pues una estimación de cuánto van a ser los costes, ¿vale? Para la realización de ese proyecto. Entonces yo les he puesto aquí una posible plantilla de un proyecto real y que esto simplemente pues es un Excel. No sé si lo ven aquí. ¿Lo ven? Es un Excel, ¿vale? Que se hizo en Excel. Y entonces pues aquí vemos pues distintos costes, ¿no? Vemos que por ejemplo tenemos un apartado dedicado a recursos humanos, ¿lo ven aquí? Luego tenemos otro apartado dedicado a viajes. Luego tenemos otro apartado dedicado a equipos y material. ¿Vale? Luego tenemos otro epígrafe dedicado a oficina local, costes de la acción. Esto fue un proyecto de una acción formativa. Y luego vemos aquí otra vez que tenemos otros costes, lo veis, servicios. Veis cómo todo está detallado por epígrafe, es decir, dentro de, por ejemplo, recursos humanos, veis que luego tenéis salario, importes brutos, personal del local y dentro de los salarios pues tenemos personal técnico, personal administrativo y de apoyo. ¿Lo veis? Luego aquí tenemos, por ejemplo, salarios, importes brutos, personal expatriado o internacional. Esto, como era un proyecto de formación, pues lo que yo entiendo de que trajeron personas de afuera, ¿ves que pone dieta? Y a esas personas pues se lo tuvieron que retribuir, al fin y al cabo es un coste de personal, y lo pusieron aquí, ¿vale? Luego, por ejemplo, aquí veis participantes en seminarios y conferencias, pues también es un coste de personal y lo desglosaron aquí. Luego, por ejemplo, en viajes veis que pone viajes internacionales, por vuelo, ¿lo veis? Aquí serían pues costes de viaje. Por ejemplo, equipos y material, compra o alquiler de vehículos, mobiliarios, equipos informáticos, repuestos, material para máquinas, herramientas, otros especifíquese. Y luego veis como dentro de cada uno de estos grandes epígrafes se dividen sus totales. ¿Lo veis? De forma que podemos tener una estimación del coste del presupuesto, en este caso de este proyecto, definido por apartado. Esto me recuerda bastante, pues, por ejemplo, un balance o a una cuenta de pérdida y ganancia, que también está dividido por subapartado. ¿Lo veis? Y entonces, por ejemplo, dentro de equipos y dentro de oficina, pues tenemos costo de los vehículos, alquiler de la oficina, bienes fungibles, material de oficina, otros servicios, teléfono, fax, electricidad, calefacción, mantenimiento. ¿Lo veis? Y luego dentro de otros costes, pues tenemos publicaciones, estudios, costes de auditoría, costes de evaluación,
traducción e interpretación, servicios financieros, costes de conferencias y actividades de visibilidad. ¿Vale? Entonces, luego veis incluso aquí debajo que también, no sé si eso a ustedes se los he dicho o no, todo el mundo sabe la discriminación también entre los distintos tipos de costes que hay. Si hablamos así de manera genérica en coste, existen lo que se denominan costes fijos o de estructura y costes variables. O de la actividad. ¿Me suena esto o no? ¿Quién dijo que sí? ¿Quién dijo que no? Yo. Los costes fijos eran aquellos que no variaban al aumentar la producción. Exacto, muy bien. Pero también podemos hacer otra forma de clasificarlos es en directo e indirecto. Entonces, ¿qué es un coste fijo? Aunque ya Javier lo ha dicho, ¿vale? Como veo que ni Alfonso ni Fernando han resollado, ni nadie por la plataforma tampoco me dice nada. Yo no sé si están presentes o están ausentes. ¿Vale? Un coste fijo de estructura es aquel que es independiente de la actividad para la cual se dedica la empresa. ¿Vale? No, perdón. Es un coste que no tiene que ver con la producción. ¿Vale? Por ejemplo. Solo por tener abierta la oficina. Podríamos decir que sí. Por ejemplo, una empresa que se dedica a fabricar muñecas. Fabricamos muñecas, pero resulta que, no sé por qué me veo tan negro en la cámara, pero resulta que tiene una nave alquilada y en la nave alquilada realiza su labor. Vale, entonces, yo les pregunto, si en el contrato de alquiler de esta empresa con el propietario de la nave, resulta que le dice que tienen que pagar 2.000 euros al mes y se fabrican 1.000 muñecas, ¿ustedes creen que ese alquiler variará si, por ejemplo, se fabricaran 2.000? ¿Por qué? Porque por lo general los alquileres son precios cerrados. Vale, por lo tanto, este coste, esto, obviamente, si ustedes en su proyecto pues han alquilado una oficina, ¿cómo lo podríamos poner? Coste fijo. ¿Vale? Pero, por ejemplo, imagínense un suministro como la luz, porque resulta que para fabricar las muñecas, iba a decir yo, las muñecas, ¿vale? Se tienen que utilizar máquinas, y esas máquinas, por lo general, si no son máquinas hidráulicas, por ejemplo, o neumáticas, utilizan luz. Entonces, el coste de la luz en un periodo determinado sería el mismo si se fabrican 1.000 o se fabrican 2.000. ¿Sería el mismo? No. Por lo tanto, la luz sería un coste variable. Entonces, podríamos definir como coste fijo aquel, esto si quieren lo pueden apuntar, que es indiferente de la producción, porque estos ejemplos de esto puede ser sujeto a preguntilla de examen, por ejemplo, que es indiferente, más que indiferente, no depende de la producción, mientras que un coste variable es aquel
que depende de la producción. ¿Cómo que no? Manuel dice que no. ¿No qué? ¿Que la luz no es coste variable? Sí. Además, Al final lo resolvieron. Gestión financiera primero, ¿Vieron este tipo de costes? algo de eso dijimos como es. Bueno, yo creo que fue logística. Gestión logística y comercial, puede que sí. Puede que sí. ¿Vale? Porque en logística hay una cosa que se llama punto muerto o umbral de rentabilidad. Y ahora también eso lo necesitan, por ejemplo, para su análisis de plan de viabilidad. En el plan de viabilidad para ver si es rentable. Eso supongo que lo tendrían que ver en SML, en su simulación tuvieron que hacer o no. ¿No tuvieron que hacer una estimación de su punto muerto? ¿A partir de qué unidades vendidas su negocio era rentable o no? No llegó hasta ahí la cosa, o sea, lo vimos, pero no al nivel de calcular, porque se hizo enorme el plan de empresa. Empezamos a meterle cosas. Vale. Vale, pues nada, pues haremos un pequeño repaso. Yo les diré cómo se calcula un punto muerto. ¿Se acuerdan de la fórmula o no? ¿Tampoco? Conmigo, pero si conmigo solamente estuvieron con contabilidad. ¿qué fue? Era que la fórmula sale de la teoría, era que el nivel de venta donde se igualaba a los cortes, ¿no? Entonces, un poco desarrollando esa teoría sale la fórmula. Lo que pasa es que ahora mismo me coge con las holguras sueltas, como decía. Tendría que entrar todo el camino crítico ya para llegar a eso. Vale. También me encanta porque tiene un gran sentido del humor. Y que fuera de la vida, si no se ríe. Vale. Bueno, a ver, coste directo. ¿Qué es un coste directo? Un coste directo es aquel que podemos achacar directamente a la actividad. ¿Vale? Mientras que un coste indirecto es aquel que cuando digo achacar, quiero decir achacar o asignar directamente a la actividad. Y luego un indirecto es aquel que no podemos asignar directamente a la actividad de la empresa, a lo que se dedica. Entonces, por ejemplo, cogiendo a Fernando y su actividad, por ejemplo, el consumo de alquitrán para empichar la calzada de las carreteras, ¿cómo lo podríamos clasificar? ¿Como un coste fijo o variable? El alquitrán que se usa para empichar las carreteras. No sé, yo pregunto. Por ejemplo, Rocío y Cristina están diciendo variables, ¿no? Porque depende de qué. Depende del betún, cómo se declara en ese momento el betún. Una pieza puede estar más cara y otra pieza está más barata. Pero antes de eso, ¿de qué depende? De la longitud, ¿vale? Que tú vayas a faltar, ¿no?
Si tú asfaltas más, yo entiendo que el consumo de alquitrán será mayor, independientemente del precio que hay en el mercado, porque al final lo vas a tener que comprar a un coste mayor o un coste menor. Pero la cuestión es si varía nuestro coste dependiendo de si lo que tenemos que empichar o asfaltar es mayor o menor. Claramente, yo, bajo mi humilde punto de vista, yo lo diría como variable. Y la cuestión ¿es directo o indirecto? ¿Eh? Porque está directamente implicado en la actividad de la empresa. Por lo tanto, en este caso, vamos a dejarlo del punto muerto para después, ¿vale? El alquitrán, ¿vale? Es un coste directo variable. Por ejemplo. Vamos a seguir. Vamos a poner otro ejemplo. El alquiler de la nave. El alquiler de la nave en la cual se está llevando lo que dijimos antes, lo de la fabricación de las muñecas. ¿Sería coste fijo o variable? Sería coste fijo. Y la cuestión ahora ¿es directo o indirecto? ¿Directo o indirecto? Para que no nos confundamos aquí, lo que tenemos que pensar siempre es, tenemos que, esperen, antes de que todo el mundo se me lance, ¿tenemos que soportar ese coste para poder llevar a cabo la producción? Es decir, obviamente para poder fabricar las muñecas tenemos que tener una nave donde poder poner las máquinas y empezar la producción, con lo cual, otra vez no, pero ¿quién dice no, no? ¿Qué quiere decir no, no? Que sí, que no. Vale, el alquiler, vale, es un coste fijo, pero en este caso sería necesario tenerlo, sufrirlo, ¿para qué? Para poder realizar la producción. Por lo tanto, lo podemos clasificar como coste fijo directo. ¿Lo ven o no? Tengan cuidado con esto porque depende del matiz, depende de la actividad que se haga, ¿vale? Pues los costes varían. Por ejemplo, el servicio de vigilancia de la empresa de la fabricación de las muñecas. Es decir, los guardias de seguridad que vigilan que no se robe en esa empresa. Vamos para allá. ¿Coste fijo o variable? Depende. Ahí hay una pequeña trampa. Yo creo que varía, porque si aumenta la producción, aumentará el número de horas que hay que vigilar. A lo mejor no. Es decir, si por ejemplo los almacenes están dentro de la misma nave y se almacena allí, digamos que lo que tienes que vigilar para mí sería lo mismo. Sí, habría que... La vigilancia, no la vigilancia de que si los productos salen bien o no, sino un vigilante de seguridad. Por ejemplo, si lo tenéis como Luis, una instalación ya siempre fija y tienes dos vigilantes, uno de 12 horas y uno de 12 horas. No, yo iría por ahí, por lo que está diciendo Alfonso. Imagínense que esta persona, en este caso, yo lo pondría, bueno, vamos a ver, es que aquí, fíjense, imagínense que a este vigilante se le da al mes siempre 1.000 euros. Entonces, independientemente de lo que se produzca, ¿cuál va a ser el coste de la vigilancia? Entonces, ahí... Pero es que a lo mejor, aunque no se produzca en el mes de agosto, por ejemplo, están vigilando también, por lo tanto, claramente es un coste que fijo. Pero a lo mejor podría decir incluso Javier, porque Javier yo lo veo que está dándole ahí a... No, estaba leyendo una definición, otra, de coste directo e indirecto. Porque, en fin, sabes que lees 3 o 4 y entiendes mejor el sentido, ¿no? Y aquí, sabes la definición que da, que
actualizarlo por la producción sería directo, y si tienes que emplear algún método de cálculo. Sí, una asignación de costes. Ya sería indirecto. No te digo que... Aquí, si quieres, además de la actividad, puedes poner o producción. Es decir, si tú, por ejemplo, estás fabricando ladrillos, un material para realizar las muñecas, el material para realizar las muñecas sería variable y directo, sí. Exactamente, Cristina. ¿Por qué? Porque si nosotros fabricamos más muñecas, vamos a tener que consumir más material. ¿Vale? Y es un consumo, es un coste que es directamente achacable o asignable a la actividad o la producción. También lo que dice Javier, ese matiz que tiene también Javier, lo que acaba de decir también es cierto. ¿Vale? Los costes directos son aquellos que nosotros podemos asignar por unidad de producción claramente un coste por unidad. Mientras que los costes indirectos son aquellos que para poder asignarle un coste a cada unidad tenemos que utilizar lo que se denomina un criterio de asignación. ¿Vale? Por ejemplo, un coste indirecto es, imagínense la fábrica de muñecas, que resulta que tiene un camión y que ese camión es el que se usa para repartir las muñecas a los clientes. Pues como nosotros cogemos el coste, buenas tardes Lirio, el coste de la gasolina, el coste del transporte a cada muñeca, pues no lo podemos asignar en sí. Tenemos que establecer un criterio de asignación. Pues, por ejemplo, el coste de la gasolina del transporte de las muñecas sería un coste indirecto, pero que también, obviamente, como vemos, no lo podemos achacar directamente a la producción. Es que es complicado, porque Sí. tú dices, vale, y si fabricamos muñecas, el transporte tiene que dar más bien. No, y a mí se me Está ocurre directamente relacionado con la producción. a mí se me Podría ocurre ser. Es complicado. la pasta que cuesta la gasolina, que cada 2 por 3 está variando. ¿Cómo achacas eso? Porque claro, eso al fin y al cabo te va a repercutir en... Hombre, yo lo que haría, por ejemplo, si a bote pronto, pues yo lo que haría, por ejemplo, si está variando, por ejemplo, haría una estimación por año, por ejemplo, cogería, pues durante tal periodo me costó tanto, durante tal periodo me costó tanto, haría una media, haría un coste medio y eso luego solo achacaría la producción, por ejemplo. Para hablar de costes, por ejemplo, en ADE, yo no sé si lo habrán cambiado, te pasas todo un año, toda una asignatura, yo me pasé todo un curso académico con una asignatura que solamente era contabilidad de costes. O sea que si les gustó contabilidad financiera, pues métanse en ADE y verán que hay una asignatura que se dedica solamente a esto, a contabilidad de costes. Y una de las partes en las cuales se dedicaban a estudiar es esto. Es decir, establecimiento de distintos tipos de costes, cómo los podemos clasificar, luego lo que decía Javier de los criterios de asignación, luego incluso hay una cosa que se llama, no todos los costes variables no tienen por qué ser directos, Agustín. Como le estábamos diciendo aquí, la gasolina del transporte que se usa para llevar las muñecas a todos los clientes no es un coste directo, es un coste indirecto, pero es variable, porque depende de los kilómetros que recorra el camión que reparte. Ahí sería variable indirecto. Imagínense, otro ejemplo de coste variable indirecto. Una oficina normal y corriente, molona y corriente. Una oficina tiene un gasto de agua, ¿no? De los baños, ¿no? Eso es para la oficina, para la actividad de oficina. ¿Eso sería un coste variable o fijo? Sí. El coste del agua que se usa, por ejemplo, en una oficina. ¿Ustedes pagan lo mismo siempre de agua en una oficina? Sí, parecido. Parecido, pero no igual, ¿no? Aunque ¿no? hay una cuota fija. Es que si la oficina hace otras cosas más que el baño... Pero es que ahí es donde yo voy a ir, es decir, depende de la actividad y si está relacionado ese coste con la actividad o no. Obviamente, en una oficina, Todo lo que tiene el baño es un coste. el suministro del baño, del agua del baño, sería variable, porque depende, hay veces, yo no sé,
por lo general. Espérate, Manuel, espérate, que ahora hablaremos del teléfono. Y las personas que contraten en la oficina, más personas serán... También, por ejemplo. Pero no depende de la actividad, es decir, el agua no es necesaria para llevar la actividad a la oficina. Por lo tanto, el suministro de agua en una oficina lo podemos clasificar como variable indirecto. No es directo, porque la actividad de la oficina, para realizar la actividad de la oficina, el coste del agua no es necesario. No sé si me explico. Pero sin embargo, si por ejemplo estamos en una cementera que se dedica a fabricar cemento, ¿el agua qué sería? Variable como directo, porque hasta, yo no sé mucho de producción de procesos productivos, pero hasta lo que yo que sé es que para fabricar cemento se necesita agua. Por lo tanto, si fabricamos más cemento, necesitaremos más agua. Por lo tanto, el agua es un coste checable directamente a la producción. ¿Lo ven o no? Por ejemplo, lo que decía Manuel, teléfono. En una oficina, ¿cómo sería? Es que el ejemplo de la oficina es complicado, porque la oficina hace tareas administrativas en un horario comercial y se supone que aunque varía, porque nunca es variable directo, ¿no? Yo lo pondría como variable directo. Pero, por ejemplo, podría decir, Javier, no, es que ahora hay compañías que te dan una cuota fija, que por mucho que tú llames, pues siempre vas a tener el mismo coste de teléfono. Y te podría decir, sí, también es cierto. ¿Vale? Como veis, a veces la disquisición, si es un tipo de coste u otro, es difícil de establecer y depende mucho de la actividad que se dedica a la empresa. Por ejemplo, voy a poner otro que todavía también podríamos discutir todavía más. La amortización. El gasto de amortización. ¿Es un coste? ¿Lo tiene que asumir la empresa como un coste? Un gasto. ¿Verdad que nos cuesta dinero? Aunque realmente no se... Es que la amortización es el reparto del precio a lo largo de los años de la vida útil, con lo cual es un coste. Vale, pues entonces la cuestión ¿es fijo o variable? Depende del método de amortización. Ahí vamos. Si es por ejemplo, mobiliario es fijo en 10 años. Pero espera, ¿recuerdan que nosotros el año pasado estamos viendo el método, les dije que uno de los métodos de amortización era cuota constante? Pero hay otros que son variables, números dígitos, ¿vale? ¿Recuerdan que estaban en los apuntes? Pues Creciente, decreciente. Decreciente. Entonces, la amortización podría ser coste fijo o variable dependiendo del método. ¿Vale? Y la cuestión ¿es directo o indirecto? Por ejemplo, si la empresa es una empresa de reparto y estamos llevando a cabo el coste de amortización de la furgoneta de reparto, será como directo, por ejemplo. Pero si estamos amortizando la mesa del contable, habría que ver. Como veis, Tanto la estructura de la empresa. podríamos asimilarlo. El café que compró propiedad de la empresa con café de los... Ahí yo, por ejemplo, no lo pondría como directo, lo pondría como indirecto. No, a lo mejor no lo pone ningún... Hombre, lo tendrá que poner. Tendrá que poner. Pasa nadie de julito para uno. Lo tendrá que poner. Vale. Si está en balance lo tiene que poner. Vale, si forma parte del patrimonio, se pone el patrimonio de la empresa. Si lo vas a usar durante varios años, no te va a permitir que lo metas en gasto de un año. Entonces, a ver, les hago énfasis en esto. A ver, Manuel, lo del vehículo que tiene la empresa para el uso del personal, pero no es estrictamente necesario, pues ahí yo no lo pondría como directo, lo pondría como indirecto. Por ejemplo, si la empresa tiene un BMW para que el presidente se desplace y resulta que no son para cuestiones de empresa,
pues ahí yo no lo pondría como un coste directo, sería indirecto. Pero el coste de la gasolina de ese BMW yo lo pondría como, por ejemplo, variable indirecta. No entiendo por qué el agua de consumo de oficina es variable y no fijo. Vamos a ver, Agustín, vamos a entrar ya en términos fisiológicos. ¿Tú tienes las mismas ganas de hacer pipí todos los días? ¿Haces pipí, el mismo pipí todos los días, las mismas veces? Me pregunto. ¿O vas al baño siempre el mismo número de veces y por lo tanto gastas los mismos metros cúbicos de agua? No igual, pero sí similar, vale, pero no es igual. ¿La luz tampoco? Claro, sí, pero la cuestión en este caso es que la luz para en una oficina es necesaria para llevar a cabo la actividad o no. ¿Tú puedes trabajar en una oficina si, por ejemplo, estar de noche sin luz? ¿Sí? ¿Puedes trabajar de noche sin luz en una oficina? Ah, vale. Pues por lo tanto, el agua, para llevar estrictamente la actividad de la oficina, podríamos discutir. Yo personalmente yo no lo veo necesario. Entonces yo lo pondría como indirecto. Pero la luz y el teléfono, por ejemplo, sí lo vería como directo en una oficina para llevar a cabo su actividad. ¿Que es necesaria fisiológicamente hablando? Obviamente, pero también es fisiológicamente hablando necesaria pues en tu casa, en cualquier tipo de empresa. Pero la cuestión ¿es necesario para la actividad productiva de la empresa? ¿Tú vas a producir más en una oficina porque hay agua en el baño o no? Pues esa es la cuestión. Ese es el... Sí, pero para ver, por ejemplo, la luz, por ejemplo, si tú tienes que hacer un trabajo de oficina, necesitarás un ordenador. Y si el ordenador necesitas luz, si tú tienes que trabajar más para sacar todos los informes que tienes que hacer, pues tendrás que gastar más luz. ¿Ves el matiz que yo quiero que un poco vean? Pues ahí está el kit de la cuestión. Ver si ese coste que tenemos que soportar es necesario o no es necesario. ¿Entienden o no? Eso se lo digo porque en el presupuesto veis que pone aquí su total coste directo de la acción. ¿Lo veis que pone coste directo? Por eso les he querido hacer ese matiz. Entonces, ustedes pueden coger esta misma plantilla o si ya tienen hecha otra, pues la dejan o modifican la que tienen, ¿vale? Y entonces pues ponen sus costes por epígrafe y entonces identifican cuáles son directos, cuáles son indirectos y cuáles son fijos y cuáles son variables. ¿Me entienden o no? Si es necesario es coste fijo. Vamos a ver. Es que si lo soportas todos son necesarios. Una empresa tiene coste por producto. Es decir, si hay coste es porque es necesario. Otra cosa es si esos costes los podemos achacar directamente a la producción y no varían con ella, o bien si varían con ella, si es esencial, es directo. Pero, a ver, los tipos de costes que nos podemos encontrar son los siguientes. Coste fijo y directo. Coste fijo e indirecto. ¿Qué más? Costes variables. Directo. ¿Y qué más? Coste variable indirecto. Pues venga. Esto puede ser una pregunta de examen. Un ejemplo de coste fijo directo. Venga. Coste fijo directo.
alquiler. Coste fijo e indirecto. Es un poco más difícil. Yo lo de el alquiler también creo que puede ser indirecto, ¿no? Podría ser también. ¿No? Ujú. Coste fijo e indirecto. Por ejemplo, Agustín dice los sueldos o salarios. Podría ser, por ejemplo, le pongo, Sueldo del personal de administración en una producción de muñecas, por ejemplo. sí, por ejemplo, imagínense, una empresa con un vigilante de seguridad, ¿vale? Pero resulta que el vigilante de seguridad, la empresa se dedica a la fabricación de muñecas y el vigilante de seguridad no tiene nada que ver con la empresa, sino que es a través de otra empresa a través de la cual se le ha contratado. Y luego esa empresa, la otra empresa tiene que pagarle al vigilante. Entonces en este caso sería un sueldo fijo, ¿vale? Si se le paga siempre la misma cantidad, pero indirecto porque la vigilancia de la nave no tiene nada que ver con la producción. Entonces un sueldo de un vigilante si es un sueldo siempre el mismo al mes, porque imagínense que es por hora. Si es por horas, ahí ya podríamos entrar en la discusión. ¿Vale? Un sueldo de vigilante fijo, pues sería un fijo indirecto. ¿Vale? Luego un coste variable directo, por ejemplo, sería el agua en la producción de cemento. Pero, por ejemplo, un coste variable indirecto podría ser la factura de teléfono en una empresa de producción de cemento. ¿Lo ven o no? ¿Ven por qué yo he puesto el coste del teléfono en una empresa de producción de cemento como variable indirecto? ¿Por qué? Porque el coste del teléfono es necesario para producir cemento. Claro que es necesario. El teléfono. Todos los gastos son necesarios. Sí, pero la cuestión es, Es el matiz es, ¿no? ¿es necesario para producir cemento? ¿Es necesario para hacer el cemento el teléfono? No. Lo que pasa que, obviamente, en una empresa también, pues habrá otras cosas, en este caso, habrá otro departamento que sí use el teléfono. Pero eso es lo que vamos a donde decía Javier, lo de la imputación de los costes. Luego, obviamente, ese cemento en el saco tiene... Esa es otra cosa. Está directamente relacionado con la producción o indirectamente relacionado con la producción. Es decir, nosotros producimos el cemento, fabricamos y al final tenemos el saco de cemento de 25 kilos. Eso nos habrá costado yo qué sé, 145 euros el saco. Es decir, el agua, la arena, la luz de las máquinas, el combustible de las máquinas, todo lo que tiene que ver directamente con la producción, mediante contabilidad de costes, es decir, mediante esa contabilidad, pues nos viene a decir al final que nos ha costado producir. Exactamente, Manuel, en ese caso sí, en un call center, el teléfono sí es necesario para la actividad, obviamente. Entonces yo lo pondría ahí como coste variable y directo, salvo que ese call center tuviera una tarifa plana de estas que por mucho que tú hables, pagan lo mismo. Entonces ahí sería fijo, directo. ¿Lo ven o no? Depende con el prisma que mire todo. Sí. Entonces, lo que yo estoy diciendo es, un saco tendría un coste de 145. ¿Entrar en los contratos? Sí, habría que verlo. Nos ha costado producir 145 euros. ¿Vale? Y resulta que, además, esta empresa ha tenido un coste de teléfono
en un mes de 100 euros. En ese mes se fabrican 200 sacos. La cuestión es, ¿cuál sería? Esto podría ser una pregunta de examen también. ¿Cuál sería el precio mínimo que tenemos que ponerle al saco? Es decir, al saco por unidad, para venderlo sin pérdida. Pusiste para no venderlo. Pues para no venderlo. Creo. Un momento. Perdón, sí, tenía razón. Para venderlo sin pérdida. ¿Cómo lo harían? Tenemos dos costes. Es decir, yo he agrupado el total de costes de fabricación del saco aquí. Y además tengo otro coste aquí. Y además yo voy a fabricar esto, 200 sacos. Entonces la cuestión es, ¿a qué precio mínimo yo tengo que vender un saco para, con esta estructura de costes, directos e indirectos, no incurrir en pérdidas al vender? Los 200 por 145 más. ¿Seguro? Hay que, los euros hay que... A ver. Pasando a cada saco, ¿no? Sí, no. Hay que... Sí, pero sí. Pero Yo estoy hablando de por saco. Vale, entonces, ahí hay que entrar en lo que se denomina criterios de imputación de coste. Entonces, el criterio de imputación más sencillo es imputar en función del costo. Es decir, a ver, ¿cuánto tenemos aquí del coste por saco? 145. ¿Cuántos sacos tenemos aquí? 200. Tendríamos que repartir estos 100 euros entre lo que nos ha costado la totalidad de los sacos. Entonces, 200 por 145, ¿cuánto da? 29.000. ¿Cuánto da? 29.000. 29.000. ¿Vale? Entonces, ahora tenemos que repartir estos 100 entre 29.000. ¿Cómo lo hacemos? ¿Sabrían repartirlo? ¿Cómo repartirían 100 entre 29.000? Si has tenido un gasto de 100 y el mes hace 200 sacos, 100 entre 200, 0,5. Bueno, también lo podrían hacer por unidades. 45,5 por 200 sería Podría ser también, es decir, también lo podrías hacer así por unidades. Coges 200 sacos y lo divides entre ¿qué? Como que entre 200. No, 100 euros entre 200. Ah, es verdad. Sí, tienes razón. 100 euros 100 entre 200. ¿Cuánto da eso? 0,5. ¿Qué? Euros saco. Esto es lo que habría que imputar de gastos de teléfono por saco. En este caso lo estamos haciendo por unidades, también lo podríamos haber hecho por importe. Es decir, que el coste que nos costó producir es 145 y el otro coste que tenemos es 0,5, con lo cual nos sale 145,5 euros el saco. Pero esto es precio de coste.
Ahora nosotros tendríamos que definir en nuestra estrategia comercial cuál es el margen de venta de beneficio que tenemos que hacerle sobre este precio de coste. 20%, 30%, 10%, 15%. Pero este es el precio mínimo que nosotros vamos a tener para obtener nada de beneficio. Y suponiendo que son un gasto de teléfono. Exacto. 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 No, Manuel, en el 145 solo están incluidos los costes de producción del cemento y del saco. Porque aquí están todos los costes directos, pero el teléfono no es coste directo, es coste indirecto, porque no está relacionado directamente con la producción. Yo no necesito llamar por teléfono a nadie para fabricar un saco de cemento, ¿no? Mi cemento, ¿verdad? Pero obviamente para otras cosas, como puede ser para vender, para hablar con clientes, para hablar con proveedores, obviamente sí tenemos que usar el teléfono. ¿Me entienden? Entonces, fíjense que esto solamente teniendo en cuenta un coste. Imagínense toda la purra de costes indirectos que pueda haber dentro de una fábrica, pues hay que imputarlo a través de un criterio de reparto a la producción que sale. Puede ser. Puede ser. Alfonso, yo te veo candidato para que te metas en nada. Te metas en... Yo sé que incluso les puedo traer un libro de control de gestión, de contabilidad de gestión, me parece que todavía lo tengo por allí, el que tiene la carrera. Han oído hablar, por ejemplo, esto por ejemplo también es para Javier. Si tienen más interés por ver esto, pues pónganse estas palabrejas. Full cost, direct cost, full cost evolucionado. Estas son formas de asignación de costes, métodos de asignación de costes. ¿Vale? Pues eso se estudia durante, ya les digo, un curso académico, durante todo un año. Lo que dura un curso académico, pues hay una asignatura que se dedica solamente a establecer estas cuestiones de los costes y luego saber contabilizar. Si tuviera 20 años menos, no me pido. Bueno, nunca es tarde, Javier. Para trabajar, en general nunca es tarde. Pero a 8 años de la jubilación no me lo pienso pasar estudiando. Ya. Ya bastante más martirizado a lo largo de mi vida. Ya. Bueno, pues entonces, ¿han entendido más o menos lo de la asignación de costes, los establecimientos de costes directos e indirectos, lo de que es un coste variable, lo de que es un coste fijo? ¿Han visto a través de un simple ejemplo criterios de imputación de costes indirectos a producción? ¿Lo han visto? ¿Lo han entendido o no? Sí, Marcelo, si esto fuera o fuese una pregunta de examen, que quede claro, porque si nos vamos a tener el examen con los nervios, y esto puede ser indirecto, pero también puede ser No, directo. yo no les dejaré lugar a la... Sí, que sea un ejemplo. La pregunta está clara, ¿verdad? Porque si nos vamos a pasar medio examen, coño, pero puede ser directo. Por ejemplo, una compañía aérea, el gasto de combustible, ¿cómo es? Es directo. ¿Y es fijo o variable? Por ejemplo, el coste del papel de la emisión de los billetes en una compañía aérea es coste directo o indirecto. Pero ¿es fijo o variable? Obviamente, directo o variable, exacto. Por ejemplo, en una compañía aérea, el salario de los tripulantes. El salario de los tripulantes, por ejemplo, sería directo o indirecto. Directo. ¿Y sería fijo o variable? Fijo, si no hay... Habría que ver el convenio. Si no hay incidencia. Habría que ver el convenio, ¿vale? Y habría que ver, pues, cuáles son los emolumentos. ¿Vale? Por eso te digo que es que...
pregunta respecto a nuestro proyecto. Por ejemplo, el coste de un profesor de formación profesional en un instituto es directo o indirecto. Directo. ¿Y es fijo o variable? Sin más datos es variable. Sin ¿Eh? más datos. Sin más datos es variable, ¿tú crees? Sí, depende de las horas que dé. Claro. Yo diría que sí. Sin más datos. Ahora, si me dice, no, tiene un horario fijo. Se No supone puede que mover. si a más horas que dé de módulo le pagan por horas, pues sería variable. Vale, en ese caso sí. Hombre, se supone que en este país, porque no sea así, si trabajas más, tienes que cobrar las horas. Pero no sea así, ¿eh? Vale. Eso es como lo de esta tarde, que ya se ha descubierto que la señora Ana Mato está imputada en el caso Gürtel, se supone, pero no dimite. Pero la pobre no sabe. Vale. Bueno, pues entonces, punto muerto, umbral de rentabilidad. Entonces, yo lo que quiero ver, por supuesto en su proyecto, si yo les he puesto esta herramienta ya, que si alguien todavía no le ha metido la mano a esto, es decir, fíjense que yo desde un principio del curso que estoy haciendo, aunque no pueda parecerlo, a veces, que estoy siguiendo. Vale, esto que yo les puse. Entonces, por ejemplo, esta pata faltaba, pues entonces ya estamos hablando de esta pata. Vale, pues aquí yo les he dejado lo mínimo que yo quiero que tengan una plantilla, que si no es igual que esta, pero con la misma esquema, de un presupuesto de coste estimado de lo que va a costar su proyecto hacerlo. Ven que aquí pone por mes, por día, por vuelo, por mes, ¿vale? Después pueden aquí especificar en función de qué es el coste. Dime, Manuel. Yuhu. Porque la pregunta es mega grande. Convenio colectivo sobre ingenieros. Sobre empresas de ingeniería. ¿Te refieres a empresas de ingeniería? ¿Cómo se llama esta empresa? FCC. La cantidad, ¿no?
Por ejemplo, Manuel, FCC, el Fomento de Construcciones y Contratas, es una empresa, si no recuerdo mal yo, empresa de ingeniería, ¿no? Hace proyectos, ¿no? Por ejemplo, puedes ver a ver si por ahí construcción. O por ejemplo, Semasa, no sé si se llama así. Semasa Ingeniería. Mira, Manuel, mira. A ver. Aquí, por ejemplo, tienes, acabo de encontrar un convenio colectivo de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos. Mira, convenio colectivo de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos. Habría que ver, lo único es buscar la tabla salarial. Pero hay convenio colectivo. Por ejemplo, fíjate, aquí tienes nivel 1, licenciados y titulados de segunda y tercera. Aquí tienes, por ejemplo, aquí tienes la tabla salarial, aunque es del 2011, pero nos puede servir. Sí existe. Píllate esto, píllate, busca en el BOE jueves 13 de octubre del 2011, Convenio Colectivo Nacional de Empresas de Ingeniería y Oficinas de Estudios Técnicos. ¿Lo es? Es decir, existe un convenio marco estatal. Ya luego, no sé si luego las empresas de ingeniería más importantes se adscribirán a este convenio colectivo general o bien tendrán luego el suyo propio. Como ven, muchas veces no es tan difícil, lo que pasa es que simplemente pues, hay que saber buscar. No, siempre Manuel, vete por lo, digamos, en principio lo general, y si luego ya no encuentras, yo lo que hago, pues me meto en un directorio, busco un listado de empresas de ingeniería y ahí pues voy filtrando. Lo que pasa es que obviamente eso es un trabajo que tienen que hacer ustedes. Pero como ven, por lo menos a mí me ha llevado 3 minutos. ¿Vale? Y de ahí ya pueden ir tirando. Por ejemplo, en el caso tuyo, pues Manuel, ya puedes tirar por aquí. Bueno, después de este pequeño inciso, como veis, hemos estado viendo las patas estas que yo les he estado diciendo, ¿vale? Entonces ya tienen aquí una plantilla y una herramienta para que ustedes puedan colocar sus cositas, si no las tienen todavía colocadas, y pueden hacer ya, poner en su proyecto lo del presupuesto de coste. ¿Ok? ¿Todo el mundo por casa bien? ¿O siguen temblando como un flan? ¿Sí? ¿Todo el mundo ok? Bueno, después, como curiosidad, también les digo que a ver si alguien algún día me saca el origen de la expresión ok. Esto ya como curiosidad simplemente histórica. ¿De dónde viene el origen de la expresión ok? Bueno, a ver, ¿es incierto? No, no es incierto. A ver, ¿qué era lo que quería? Lo de la materia. Bueno, pues al menos ilústrenos con alguna. Pero ahora, luego al final de la clase, ahora vamos a terminar con esto. A ver, ¿cómo se calculaba el punto muerto umbral de rentabilidad para ustedes? Yo empecé a desarrollar aquí. Hay que saber dos fórmulas básicas, muy básicas. Una que es que los ingresos totales, ¿por qué cosas van a venir dadas? Por el precio unitario de venta. Exacto, muy bien. Por la producción en unidades.
Habitualmente lo que se dice P por Q. P por Q nos va a dar lo que se llama IT, que no es la incapacidad temporal, sino son ingresos totales. Y luego está, por otro lado, la CT, que la CT viene de costes totales. ¿Vale? Y los costes totales van a venir dados por los costes fijos, o también llamados costes de estructura, ¿vale? Lo digo por si en algún momento pues lo leen por ahí. Y los costes variables. ¿Vale? Entonces, hemos dicho al principio de la clase que los costes fijos no dependen de la producción. Sin embargo, los costes variables sí dependen de ellos. Entonces, costes fijos, tenemos que desarrollar un poco esta fórmula. Van a quedar iguales, pero los costes variables, como dependen de la producción, ¿vale? Pues esto lo vamos a tener que desarrollar. Si los ingresos totales lo desarrollaron P por Q, pues los costes variables, al ser variables, van a ser coste variable unitario por Q. Porque los costes variables van a evolucionar o variar en función de la producción, ¿no? Entonces, los ingresos varían en función de lo que se vende. Los costes variables varían en función de lo que se produce. Pero ¿cuánto varía? Pues hay que saber lo que se denomina el coste variable unitario. Es decir, cuánto nos cuesta por unidad, por ejemplo, de fabricar las muñecas, cuánto se lleva, pues el de plástico, cuánto se lleva de tela, cuánto se lleva de agua, si se utiliza el agua para fabricar la muñeca, cuánto se lleva de hilo. Todo eso son costes variables, pero hay que saber cuánto se lleva una. Eso es el coste variable unitario. ¿Sí o no? ¿Lo entienden esto o no? ¿Esto lo habían visto o no? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? No me acuerdo. Vale. Entonces, ¿que sí lo hayan visto, Elizabeth? ¿O lo entienden? Pregunta a la gente de casa. ¿Esto lo habían visto? ¿La fórmula, cómo podemos desarrollar el punto muerto en función de los costes? Vale. Entonces, ¿cuál es el punto muerto? Umbral de rentabilidad. Esto se usa muchísimo cuando hacemos un análisis de viabilidad. Es decir, si nosotros estimamos unas ventas al hacer un proyecto de empresa, ¿vale? Tenemos que ver si esas ventas van a compensar lo que nos cuesta poner en marcha la empresa. E incluso luego sí, recuerdan cuando veíamos lo del OPEX, que veíamos los costes de mantenimiento, ¿vale? Los ingresos, y veíamos ahí si era rentable o no rentable, cuánto era rentable. Pues yo creía que ustedes habían hecho algo ya de esto, es decir, de estimar cuántas son las ventas que van a vender o lo que van a vender, cuánto cuesta poner en marcha la empresa y cuánto va a costar mantener en marcha la empresa, y luego pues ver en función de eso cuánto es lo mínimo que tenemos que producir para poder seguir teniendo, aunque sea cero de beneficios. Pero veo que no está muy por... Parece que se ha borrado el disco duro o algo. ¿O ha habido un fallo en algún sector del disco duro y se ha borrado eso? Sí. Un sector, ¿Un sector corrupto? sí. Hay que reformar. Les voy a dar yo el formateo. Vale, no me digan que nunca han visto esto. Creo que no estaba en el software. ¿Esto nunca lo han visto? Sí, lo he visto y lo he estudiado. ¿Pero lo vieron, lo han visto aquí? Aquí lo hemos visto en un tema, pero no a nivel de hacer ejercicio. ¿Sabes? Vale. Pues nada, pues aquí la fórmula, pero no les dijeron de dónde sale, ni cómo aplicarla. No sigas tirando el hilo.
Bueno, venga. A ver. Punto muerto, umbral de rentabilidad. A ver, el punto muerto es aquel punto. Vemos la gráfica aquí. Miren esta gráfica. En esta gráfica tenemos costes e ingresos. En esta gráfica tenemos cantidad. En esta parte cantidad, en esta costes e ingresos. Aquí se van a poner tanto los ingresos o ventas como los costes fijos o variables. Y aquí va a ir la cantidad. ¿Vale? Entonces, tenemos que buscar aquel punto de cantidad que vendamos o produzcamos de forma que eso compense todos los costes que vamos a tener. Y aquí justamente, en este gráfico, va a ser aquí. ¿Por qué? A ver, esta es la curva de ingresos. En este caso es una recta. Porque si ustedes se fijan, esto es P por Q. Entonces, es una recta con pendiente creciente. ¿Saben lo que es la pendiente? Sí, positivo. En este caso es pendiente positiva. ¿Vale? A mayor cantidad, pues obviamente los ingresos aumentan. Y a mayor precio, ¿qué pasa con los ingresos? También. A mayor precio, los ingresos. No, a mayor precio y a mayor cantidad, ¿qué pasa con la curva, en este caso la recta de la Y? A mayor precio. Sí, en ambos casos aumenta. Eso es lo que yo quiero decir. Otra cosa es cuánto aumenta. Es decir, si el precio es mayor, es decir, estaría más hacia acá. Mientras que si es menor, sería más hacia acá. ¿Lo ven o no? Es decir, la pendiente nos va a decir cuánto de alta hacia la izquierda o baja hacia la derecha está la recta. ¿Lo ven o no? Pero es variable. No es fija. ¿Lo ven o no? Luego aquí vemos la curva de ingresos, la recta de ingresos, perdón, porque no es una curva, es una recta. ¿Pero por qué hablamos del precio? Es una representación gráfica que tiene como este costes de ingresos y cantidades. Sí, vale. Porque los ingresos tenemos que tener en cuenta el precio. Es decir, cuando tú vas a hacer esta recta, tú tienes que hacer una tabla de doble entrada. Es decir, Estoy acostumbrado a interpretarlo como mayores ingresos. tienes que meter, la tabla va a ser precio y cantidad. Entonces, para un precio de 5, la cantidad a lo mejor va a ser 20. Sí. ¿Vale? Y entonces tú lo que haces es, pones aquí precio 5 o ingreso tanto y aquí pones cantidad. Si tú quieres poner aquí, lo quieres poner por ingreso, también lo puedes hacer. Si lo quieres poner 5 por la cantidad que es 20, ¿cuánto te va a dar? Es que vas a poner 100 de ingreso, pero ¿cuánto de cantidad? 20. ¿Vale? Entonces tendrías que poner aquí donde fuera el 100 y aquí poner la cantidad 20. Es una tabla de doble entrada, como la que se hacía en cualquier recta cuando hacíamos en bachillerato o en EGB. ¿Vale? Entonces, pero todo el mundo lo que tenemos claro es que es una recta. ¿Vale? Luego llegan los costes. Y en los costes nos salen dos rectas. ¿Por qué? Porque por un lado están los costes fijos y por otro lado vamos a ver que hay otra curva, otra recta que es costes totales. Entonces, costes fijos, que hemos dicho al principio de la clase, que es un coste que no varía, que es independiente de la producción. Es decir, va a ser lo mismo que tú fabriques 100, 200, 300 o 400. Por eso es una recta perfectamente lo que se llama elástica. ¿Saben lo que es una cosa elástica e inelástica? Las curvas de demanda, ¿les suena? ¿Las vieron? Sí. ¿Ustedes no dieron gestión comercial? Bueno, creo que tú tuviste algún... La curva de demanda quiere decir que a menor precio más demanda y a mayor precio bajo la demanda. No. Entonces, con pendiente negativo. Míralo aquí. Ahí está.
A ver, a la hora de analizar, cuando ustedes van a hacer un estudio comercial, una de las primeras cosas que tienen que analizar es el mercado y tienen que analizar la demanda. La demanda, es decir, se supone que tienen que hacer un estudio de mercado con unos instrumentos, encuestas y tal, y entonces ahí nos dan información de cuál va a ser la posible demanda de nuestro producto que nosotros vamos a lanzar al mercado. Y podemos ver también, es decir, la cuota de mercado que podemos tener. Entonces, una forma de analizar cómo va a ser la demanda de nuestro producto o servicio es a través de lo que se llaman curvas de demanda. Aquí tenemos varios ejemplos. Una curva de demanda es tan simple como estábamos viendo en la curva de costes, en el cual aquí a la izquierda vemos que son precios y aquí cantidades. Entonces, si un producto, teniendo en cuenta solamente como factor de demanda el precio, o lo que se denomina, que solamente vamos a tener como ceteris paribus el precio como factor de demanda, aquí vemos que en este caso, siempre, aunque varía el precio, ven que aquí hay un precio peso 1 y aquí hay un precio peso 2, la cantidad siempre es la misma. Por ejemplo. Muy bien. Por ejemplo, yo pongo siempre el típico caso de los tickets de la guagua. Es decir, aunque la guagua te sube, por lo general, si tú tienes que desplazarte en la guagua, pues al final te fastidia y tienes que seguir usando la guagua. Por ejemplo, el pan, aunque lo suban, por lo general vas a seguir consumiendo pan. A lo mejor puedes consumir un pico menos, un pico más, pero vas a seguir consumiendo la misma cantidad. Entonces, aquellos productos o servicios que independientemente de las variaciones de los precios, la cantidad demandada la variación es muy poca, eso es lo que se denominan, lo que nos da curvas de demanda perfectamente inelásticas. Lo típico, como decía Agustín, de los monopolios y oligopolios. Oligopolios es cuando pocas empresas son las que acaparan todo el sector o mercado de un determinado producto o servicio. ¿Vale? Entonces, tenemos después también el caso casi contrario, que es demanda elástica, que es cuando ante una pequeña variación en el precio o ante variaciones en el precio de un producto o servicio, la demanda varía muchísimo. Por ejemplo, aquí, si subimos es que el problema es que la gasolina sería por empresa, sería por empresa a lo mejor en ese sentido. Es cuando, por ejemplo, son productos que tienen muchas empresas lo ofrecen. Si tú, por ejemplo, te vas a... Buenas tardes, Marcelo. A Carrefour, te vas al campo o te vas a Iberdino y tú compras café, dígame una marca de café, JSP, y resulta que JSP de un día para otro te suben 2 euros el café torrefacto, resulta que tú vas al Iberdino y te encontrarás a lo mejor 10 o 15 marcas ¿de qué? De café torrefacto. Y entonces tú dirás, pero vamos a ver si a mí me ofrecen 10 o 15 empresas el mismo producto, pues resulta que la demanda de café torrefacto JSP tendrá a lo mejor este tipo de curva de demanda. ¿Por qué? Porque si varía el precio y hay otros muchos competidores que te ofrecen el mismo producto, más o menos con la misma calidad, la demanda de mi producto va a variar bastante. Entonces, eso es lo que se denomina demanda elástica. Cuanto más acostada esté la curva, mi demanda es más elástica. Cuanto más recta esté mi curva, mi demanda es más inelástica. En este caso es más sensible a las variaciones en el precio porque hay más competencia, sin embargo aquí es más insensible porque saben que no hay competidores o hay pocos. Entonces la gente por narices, si quiere seguir disfrutando de ese servicio o comprando ese producto, se va a tener que fastidiar y seguir comprando. Con lo cual mi demanda, a mí, entre comillas, me importa poco. Es decir, yo estoy en este mercado y entonces este mercado es perfectamente inelástico, es monopolístico o oligopolístico. Incluso los oligopolísticos lo que hacen es hacer un cártel, que es acordar los precios, el
típico cartel es la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que se ponen de acuerdo para fijar los precios del petróleo y así manipular el mercado, es decir, manipular la demanda y la oferta. Porque claro, si tú subes los precios, ¿vale? Pues tiende a bajar la demanda. Pero, ¿entiendes? Cuando hay un oligopolio, cuando todos ellos se ponen de acuerdo, es lo que se denomina un cártel. ¿Vale? Entonces, esto viene a que esto es la demanda. En este caso vemos que aquí hay una demanda perfectamente elástica. Es decir, desde que varía un pizco el precio de este producto o servicio, la demanda variaría una barbaridad. Entonces, por lo general, estos tipos de demanda, es decir, las demandas no son perfectamente inelásticas, ni son perfectamente elásticas. Por lo general, se suelen ver más los tipos intermedios, ¿vale? Incluso no se suele ver así, sino se suelen ver así. Toda curva de demanda tiene una